Lo decíamos en la presentación, en la previa, un dato muy interesante, Florencia Grieco es periodista, es editora, ha trabajado mucho durante los últimos años respecto a un lugar en el mundo muy interesante para descubrirlo, como es Corea del Norte. Hemos tenido el anticipo, autor del libro En Corea del Norte, un viaje a la última dinastía. Florencia, bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Florencia, ¿dónde estudiaste? ¿Sos recibida periodista o no? No, estudié ciencia política en la UBA. Ah, Sí, no mira, estudié periodismo. Estudié ciencia política y bien. después relaciones internacionales en Polonia. Y en realidad el periodismo fue más por la práctica. Cuando estaba terminando la carrera en la UBA, hubo una pasantía, se presentó, la UBA tenía un acuerdo con Página 12 y salió una convocatoria cuando yo estaba en el último año para hacer una práctica, una pasantía ahí. Me presenté y me eligieron y entré a la sección de internacionales, que era la que yo quería, y a partir de ahí, en realidad yo ya tenía más interés en adaptar como los temas internacionales de la carrera más al periodismo, así que bueno, a partir de ahí sí, en la práctica fui periodista sin haber estudiado eso. Es que el periodismo abarca tan... Mira, nosotros somos periodistas, el programa nuestro se llama Sujetos de Derecho, vos verás detrás mío esa señal. Y bueno, nos interesa también las cuestiones del derecho que tienen que ver con cuestiones trascendentales que nos marcan todos los días. Entonces, a partir de ahí también se abre un abanico muy interesante. Por eso estaba leyendo y viendo un poquito lo tuyo, fascinante. Me hubiese encantado terminar de leer toda la bibliografía para ponernos a charlar, pero estamos haciendo muchas entrevistas todos los días y bueno, nos vamos capacitando de a poquito con las personas que invitamos y gentilmente están. Un dato interesante ya para meternos en Corea del Norte, digo, si yo hoy estoy en Córdoba, en Buenos Aires, quiero viajar directamente para llegar, no lo puedo hacer, ¿no? No, hoy en realidad no lo puede hacer nadie porque las fronteras están Bueno, sí, hoy cerradas. sí. Sí, sí, está bien. Corea del Norte está cerrado, fue uno de los primeros países que cerró sus fronteras. Casi a fines de enero ya cerró la principal frontera que tiene, que es con China, justamente. Lo hizo Claro. muy temprano. En gran parte eso puede explicar que Corea del Norte no tenga un brote grande por lo poco que sabemos, más allá de que Corea del Norte dice que no tiene ningún caso de coronavirus. En principio, en apariencia, no hay un brote grande por muchos aspectos que después los podemos ver, pero uno de ellos es el cierre de esa frontera muy temprano. Pero en condiciones normales, y diría condiciones normales para nosotros, no condiciones normales para Corea del Norte, que Claro. eso es más complicado, en condiciones normales no se puede viajar a Pyongyang de la forma que nosotros estamos acostumbrados a viajar, que es sacar un pasaje a la capital, por ejemplo, a Pyongyang, que es básicamente el lugar por el que se entra. No existe esa posibilidad porque el viaje a Corea del Norte es una actividad que organiza el gobierno, que está muy controlada, sobre el cual también pesan sanciones, porque Corea del Norte por su programa nuclear tiene sanciones internacionales. Entonces no es una actividad que pueda comercializar porque tiene un fin de lucro y esas actividades están penalizadas por esas sanciones. Entonces es una actividad que organiza el Estado norcoreano, que la hace a través de agencias que están afuera, en general con base en China, y esas son las agencias que están autorizadas a llevar extranjeros al país. Pero uno no puede hacerlo de forma individual, independiente, libre, ir a Corea del Norte y entrar más allá de que pueda tramitar los papeles. Bueno, eso que nosotros hacemos habitualmente para viajar a casi cualquier país, en este caso no se puede. Se tiene que tramitar a través de las agencias y uno tiene que viajar en general a China porque la puerta de entrada a Corea del Norte de todo, de los pocos extranjeros que van, pero también de productos de inteligencia, de contrabando, todo eso pasa por China. Y uno, como extranjero, tiene que ir a China y desde ahí recién entrar a Corea del Norte con los papeles que da la agencia cuando uno está en China. Es decir, que uno va hasta allá sin nada. Sin nada. Ese mismo día te dan toda la documentación. Si ese día o el día anterior te dan los papeles que son básicamente la visa, que uno después la devuelve adentro, no va al pasaporte la visa, excepto por un lugar que no es el ingreso habitual. El ingreso habitual es la frontera Corea del Norte y China. Corea del Norte limita con tres países, con Corea del Sur, que es la frontera militarizada por la cual no se puede acceder,
20 kilómetros nada más con Rusia y unos 1.300 y pico con China, o sea, su principal frontera es China. Hay un punto que se llama Dandong, que es una ciudad, es la última ciudad china, que es la ciudad principal de relación entre China y Corea del Norte. Entonces uno llega hasta ahí con una cantidad de papeles que son la visa, los diferentes boletos para ir con el tren hasta esa ciudad y después cambiar al tren norcoreano y una serie de papeles más que nunca se sabe qué son porque te los entregan y así como te los entregan los tenés que volver a dar a las autoridades. Ese punto que es Dandong, que es la principal entrada, para pasar por ahí la visa es un papel. Y esa visa que uno entrega después a las autoridades en Corea del Norte cuando ingresa al país, no va al pasaporte. Con lo cual en el pasaporte, si vos entras por esa zona, no queda ningún registro de que vos estuviste en Corea del Norte. El único registro en el pasaporte que yo lo tengo es por el otro viaje que hice, que es yendo por el interior, que es uno de los territorios incluso más desconocidos todavía que Corea del Norte en sí, menos transitados. En la frontera, en la triple frontera entre Corea del Norte, China y Rusia, hay otra ciudad que se llama Tumen, del lado chino, y por ahí sí, cuando uno sale o entra, que son muy poquitos realmente los que lo hacen, el pasaporte queda sellado. Pero si no, no hay registro. Florencia, su capital, Pyongyang, ¿cuántos habitantes tiene aproximadamente? Un poquito más de 3 millones, es entre el 12 y el 14% de la población, que son casi 26 millones. Es muy interesante lo que contabas respecto a los ingresos para turistas y para periodistas. Lo que piden no es lo mismo. No, básicamente porque en realidad entrar a Corea del Norte como turista, como visa de turista, con visa de turista, es, permite ver un poco más que si uno entra con visa de periodista. Los periodistas entran en muy contadas ocasiones, que son básicamente grandes eventos, o sea, grandes fechas patrias en las que Corea del Norte hace o algún desfile o alguna manifestación grande, y en algunas de esas situaciones a lo largo del año, que son varias, se autoriza el ingreso de periodistas, pero con un radio de acción muy, muy restringido realmente. Uno, como con visa de turista, tiene posibilidad de acceder a itinerarios un poco más, no libres, pero sí a conocer algunos lugares más. Por ejemplo, el interior, salir de Pyongyang. En general, calculen que normalmente cada año unos 4.000 occidentales entran a Corea del Norte y unos 350.000 chinos. O sea, es abismal la diferencia. Bueno, esos casi 4.000 occidentales que entran a Corea del Norte básicamente van a Pyongyang unos días y a la frontera con Corea del Sur a conocerla y a lo sumo alguna otra actividad más en alguna ciudad cercana. Y eso es todo. ¿Por qué? Porque hay muy pocas personas que vayan desde distancias como nosotros, desde Argentina, que es un viaje muy largo, y uno no iría hasta ahí para ir a conocer 3 o 4 días nada más. Pero en general la mayor parte son o europeos o personas que viven en Asia, que pueden ir, que están recorriendo más, que tienen más acceso o les resulta más accesible los viajes, que recorren más y entonces pueden darse en alguna medida el lujo de ir 3 o 4 días a Pyongyang y a la frontera. Cuando uno sale de ese itinerario se puede ir a conocer el interior, por ejemplo, que esto que yo les contaba, que es mucho menos transitado, y esas zonas menos transitadas, en general los periodistas no pueden ir, no pueden acceder, con lo cual hay una ventaja de ser turista respecto de eso, que es poder mirar un poco más y estar dentro de lo que es Corea del Norte un poquito menos controlado. Aparte no hay internet, decías. No, no hay internet, por supuesto, para los ciudadanos y para uno, ¿no? La cúpula de poder sí tiene acceso a internet. De hecho, es interesante ahora con la aparición de Kim Jong-un con vida, después de tantas especulaciones, había algunas señales que daban a entender que habían seguido muy de cerca todo lo que se decía en el resto del mundo sobre ellos. Y eso sí se puede ver a través de algunos indicios, que es esa cúpula sí tiene acceso a información sobre lo que pasa en el mundo. De hecho, hace un seguimiento muy pormenorizado y muy interesante, muy exhaustivo, pero Internet, como lo usamos nosotros como medio de comunicación, de entretenimiento, casi ya como un servicio público, ahora en este momento esencial, eso no existe ni remotamente. Los ciudadanos norcoreanos y los extranjeros que están en Corea del Norte
a menos que sean residentes, porque son diplomáticos o trabajan en alguna organización no gubernamental, pero son muy poquitos realmente. En general, Internet no existe. Hay una intranet muy, muy reducida de unos 30 sitios que funciona internamente, que está, por supuesto, controlada y administrada por el Estado y a la cual los ciudadanos norcoreanos tienen acceso. Pero Internet no existe ni para ellos, ni como conexión para saber lo que pasa afuera. Y ese cierre, ese hermetismo en este sentido, también se nota en la poca información que nosotros tenemos. Está muy blindada, a pesar de que vivimos en tiempos en los que Internet para nosotros es hiper común. Corea del Norte en ese sentido sigue muy blindada. Y el episodio con la salud de Kim Jong-un fue un ejemplo de lo blindada que está, de lo poco que sabemos sobre lo que pasa ahí y de lo poco que sabe el ciudadano medio de lo que pasa afuera. Hablábamos en nuestro programa de Internet como derecho humano, aquí no existe y los derechos se vulneran, y me empiezo a meter en el tema de los derechos en función a que me cuentes cómo es el gobierno, cómo funciona el gobierno allí. Bueno, el gobierno tiene una estructura compleja administrativamente, pero si tuviéramos que simplificar hay dos pilares, el ejército y el partido. El ejército y el partido, por supuesto, en muchos países comunistas, han sido pilares. Acá lo que podemos ver es que han tenido diferentes roles. En este momento el partido, Kim Jong-un, ha fortalecido mucho a la jerarquía del partido como la institución más poderosa de Corea del Norte. El padre tuvo una relación diferente, no con el partido, pero también con el ejército. El padre acuñó una política, digamos, lo que para nosotros sería lo más parecido a una política de Estado, que colocó al ejército por encima de cualquier otra institución del Estado. Entonces, durante casi 20 años, el ejército tuvo un rol preponderante y asumió tareas que no corresponden habitualmente al ejército, como tareas de construcción en las ciudades o tareas vinculadas con las actividades agrícolas en el campo. Bueno, eso fue durante 20 años. Claramente ahora el ejército sigue teniendo poder, por supuesto, porque además es el que está a cargo del programa nuclear, pero comparte ese privilegio en gran medida con los científicos que pudieron desarrollar ese programa nuclear y con un fortalecimiento muy fuerte, muy deliberado del partido. Esas son las dos grandes instituciones. Y a la cabeza de todo eso está el líder. El líder, se dice líder porque no es que yo digo líder, sino que es el cargo que tiene. Kim Jong-un no es presidente de Corea del Norte, ese cargo era el cargo del abuelo, que fue el fundador del país, y es el presidente eterno. Desde que murió, tiene el cargo de presidente eterno y solo él es presidente de Corea del Norte. Entonces, el líder actual ejerce muchos cargos en esa burocracia, pero básicamente es el jefe del Estado, ¿sí? Pero ocupa un rol que los líderes de Corea del Norte han tenido, que es por ser los Kim, y por eso yo digo que es la última dinastía comunista, porque es una dinastía Corea del Norte, y eso no es un factor menor a la hora de entender cómo funciona. El líder y la familia Kim representan la legitimidad de Corea del Norte tal como está, de ese régimen. Entonces, el rol de ese líder no es un rol similar al que nosotros le podemos otorgar a un líder político en un país como los que nosotros conocemos, como una democracia, por supuesto una democracia ni remotamente, pero incluso en países más autocráticos, no es la misma figura política a la que nosotros estamos habituados. Es mucho más que un jefe de Estado, es mucho más que la máxima autoridad, tiene un carácter, los Kim han tenido un carácter casi divino, sin que haya un componente religioso, pero digamos, algo más parecido a eso que simplemente un líder político. Hablamos, digo, de un poder familiar. Sí, sí, o sea, Corea del Norte sobre todo es una dinastía. Si tuviéramos que definir, si tuviéramos que tomar qué es lo que define a Corea del Norte, primero es una dinastía, son los Kim. En alguna medida es el país de los Kim. No solo porque los Kim son la familia que gobernó, sino también porque hay que entender que el país existe desde 1948. Antes es importante tener en cuenta que Corea del Norte era la península, era una colonia japonesa durante la primera mitad del siglo XX hasta que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y ahí se hace la primera división de la península y las dos Coreas se fundan en 1948.
Desde ese momento, desde 1948, donde asume la presidencia de ese país flamante, Kim Il-sung, el abuelo de este Kim, desde ese momento nace el país y nacen los Kim en el gobierno. Entonces, la historia política, la historia de Corea del Norte es inseparable de la historia de los Kim. Entonces, ¿es una familia que gobierna? Sí, pero a la vez, y por supuesto por toda la construcción y por la propaganda que han desarrollado a lo largo de todas estas décadas, hablar de Corea del Norte tal como la conocemos es inseparable de hablar de los Kim. Por eso es muy difícil pensar en una evolución pacífica o una apertura de Corea del Norte que mientras ellos estén en juego. Para que pueda haber una Corea del Norte diferente, se tiene que terminar el régimen de los Kim. ¿China es un factor desencadenante para depender de la política y economía en forma directa o no? Bueno, China no solo es el principal vecino, que eso no es menor en Corea del Norte, sino que también es el principal socio comercial, el principal aliado político. Tienen una relación, por supuesto, desde Corea del Norte, de una gran dependencia, porque la mayor parte de alimentos y de energía de los que Corea del Norte carece se importan de China. El apoyo también, el apoyo de China pesa mucho, por supuesto. El hecho de que las sanciones funcionan mejor o peor en gran medida también depende de China. Eso no quiere decir que sean dos países que se tienen confianza mutua, ni que China sea el país que decide sobre lo que ocurre en Corea del Norte, ni que China tenga el botón nuclear y lo puede apretar China. De hecho, el programa nuclear es un elemento de conflicto en la relación de esos dos países. Entonces es una relación muy estrecha, mutuamente conveniente, porque Corea del Norte para China también es un estado buffer, o sea, funciona un poco como amortiguador con Corea del Sur, porque Corea del Sur es un país en el que hay tropas, hay presencia militar de Estados Unidos. Entonces, entre esa presencia militar de Estados Unidos y China está Corea del Norte en el medio. Por otro lado, ese Perdimos. problema es un potencial problema también para China la inestabilidad norcoreana en términos de refugiados. Si hubiese algún tipo de crisis grave o colapso del sistema norcoreano tal como lo conocemos, la mayor parte de los refugiados iría hacia China. Entonces, hay muchos elementos en juego, pero creo que quizás lo más importante para entender es, son socios, son aliados, no quiere decir que se tengan confianza mutua y que uno sea el títere del otro. Te voy a hacer algunas preguntas que están llegando a nuestro Instagram, a quien agradezco a la gente que se va sumando, porque son varias las preguntas. A ver si las encuentro por acá. Dame un segundito. Acá yo veo la última nada más. Por Vladivostok. ¿Se puede ingresar? Pregunta Álvaro. Sí, Vladivostok es el otro ingreso. Esos 20 kilómetros que hay de frontera entre Corea del Norte y Rusia, el principal punto de entrada es Vladivostok. Se puede ingresar, eso no quiere decir que sea el más habitual. Ese punto de Vladivostok, que yo lo pongo en un momento en el libro, es básicamente un punto de paso para trabajadores norcoreanos, sobre todo que van mano de obra norcoreana que va a trabajar a Rusia. Sobre todo para eso. Por supuesto, uno puede entrar. El problema ahí es que estas agencias extranjeras, que son las que están autorizadas a llevar extranjeros a Corea del Norte, en general tienen base en China. Entonces el ingreso principal es por China. Bien, otra consulta. ¿Cuál es el modo de economía de ese interior en Corea del Norte? ¿Cuál es la economía predominante allí en Corea del Norte? Bueno, es una economía, por supuesto, controlada por el Estado. Es un país todavía, es un país comunista, por supuesto con algunos fenómenos interesantes actuales de una incipiente economía de pseudomercado o un poco de atisbos de economía privada, sobre todo en Pyongyang, pero sigue siendo una economía en manos del Estado, una economía muy precaria, donde básicamente se producen algunas materias primas que en gran medida se venden a China, como el carbón, por ejemplo, los productos minerales, de minería, algunos productos marítimos. No es una economía muy desarrollada en gran medida porque hay una crisis energética muy grande, histórica, entonces es muy difícil
el desarrollo del país y de la economía, por supuesto, en esas condiciones. La agricultura es problemática porque el 80% del territorio es montañoso, entonces no se puede desarrollar una agricultura a gran escala, tampoco intensiva porque no es un país muy mecanizado, es un país donde el campo está en gran medida, se trabaja de forma manual todavía, y eso se ve cuando uno va. Es muy interesante porque, bueno, obviamente yo soy muy joven, pero no fui a China en los años 70, pero quienes sí fueron a China en los años 70 dicen que Corea del Norte hoy es muy parecida a aquella China, a la China previa a la apertura. Otra pregunta. Álvaro dice, ¿es posible la reunificación en términos prácticos? Eh, yo te diría que por ahora no, tal como es la situación actual, ¿no? Porque siempre tenemos que pensar que partimos de esta situación. Una reunificación sería en términos económicos tremendamente costosa, sería muy difícil que Seúl, que Corea del Sur la pudiera asumir sola, por supuesto tendría que haber un consenso de la comunidad internacional, pero para que estuviéramos en ese escenario, Corea del Norte tendría que colapsar, la Corea del Norte que conocemos, si no, una unificación voluntaria no es realista pensarla, y si Corea del Norte colapsara sería un problema grande también por todo este motivo, por la estabilidad del país, por las armas nucleares, las armas biológicas, los refugiados. Realmente sería un conflicto grande, y si es una, digamos, si es una reunificación por implosión de uno de esos dos países, también tendremos que ver qué pasaría, qué actitud tomarían Estados Unidos y China con ese territorio. Entonces, desde ese punto de vista es complicado. Quizá más realista me parece que es pensar en la cooperación entre las dos Coreas. Eso es un fenómeno mucho más interesante, sobre todo con el presidente de Corea del Sur, con Moon, que ahora hizo elecciones en abril, elecciones legislativas, y su partido ganó mucho más de lo que se creía, en gran medida por la gestión del coronavirus. Y es un presidente que hizo muchísimos gestos de acercamiento a Kim Jong-un y a Corea del Norte, se vio en las cumbres. En gran medida el acercamiento y las reuniones con Trump y Kim fueron a partir de eso. Entonces, ese proceso es muy interesante. Pesan, sí, también las sanciones internacionales. Es imposible entender Corea del Norte hoy sin el peso y todo lo que limitan las sanciones internacionales por el programa nuclear que tiene. Claro. Otra de las consultas bueno, algo mencionaste, pero ¿hay relación con Corea del Sur? ¿Cómo es ese vínculo hoy? Bueno, técnicamente, que es interesante también porque suena absurdo, están en guerra. Técnicamente, desde la guerra de Corea, que fue entre 1950 y 1953, las dos Coreas siguen en guerra. Sigue en guerra Corea del Norte también con Estados Unidos. Entonces, en principio, ese es un tema que probablemente debería ser uno de los primeros a considerarse a la hora de revisar la relación entre las Coreas, que es, bueno, la firma de un tratado de paz, algo muy elemental para un montón de otras situaciones, porque hay, legalmente y técnicamente es difícil firmar, en el caso imaginemos que las dos Coreas quieren cooperar en algunas áreas, ciertos acuerdos son difíciles si están en guerra, si en los papeles todavía están en guerra. Entonces, un tratado de paz probablemente sería uno de los puntos que más ayudaría a construir confianza para poder avanzar en una mayor cooperación. Y después las relaciones dependen muchísimo, muchísimo no solo de Corea del Norte, dependen mucho de quién gobierne Corea del Sur. Este presidente deliberadamente hizo muy clara su política de acercamiento a Corea del Norte para tratar de no normalizar relaciones por completo, porque eso es muy difícil si Corea del Norte no hace una apertura, pero sí, bueno, cierta cooperación en algunos aspectos puntuales, como el turismo, como la comunicación de una vía férrea a través de la frontera, algunos proyectos chicos de infraestructura. Bueno, todo eso también está muy condicionado por las sanciones. Entonces, la discusión de las sanciones o de algunas sanciones y del Tratado de Paz son dos elementos que facilitarían mucho la cooperación en la medida en que Corea del Sur también quiera seguir cooperando. Rocío Vales pregunta, después de haber publicado el libro, ¿crees que te volverán a dar la visa? ¿Ellos investigan este estilo de cosas sobre las personas que piden la visa? Sí, 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 claro. Hay un episodio, bueno, yo no sé si vos lo leíste al principio en el libro, yo lo cuento. Sí, por supuesto, investigan y hay un punto en el que
llama la atención porque es un nivel de investigación sobre las personas que entran. En alguna medida es fácil, somos pocos los que entramos al país. Y por supuesto que hay un control y se sabe quién entra y hay un seguimiento claro. El primer viaje que yo hice, en general uno entra con estos grupos que llevan las agencias que yo comentaba. Pero yo logré, a través de esa agencia, hacer, antes de sumarme a un grupo en Pyongyang, hacer un día sola, tener un día sola. Que esto quiere decir es relativo, porque siempre uno viaje de forma, digamos, sola o en grupo a Corea del Norte, siempre está acompañado por 2 guías norcoreanos. Entonces, yo iba a tener un primer día sola, pero con mis 2 guías norcoreanos, y después me sumaba al grupo. Eso implicó que yo no viajé hasta Pyongyang desde Beijing con el grupo, sino que lo hice sola. Entonces, yo manejé mis propios papeles, mi visa, los pasajes, el cambio de tren en esta ciudad de Andong, que es la que yo contaba al principio, el paso de un tren chino al tren norcoreano para hacer aduana y después cruzar la frontera. Y cuando subí al tren norcoreano, al lado mío estaba sentado un chico muy joven, norcoreano, que vivía en China, que pertenecía a la élite de Pyongyang, es decir, a las familias más privilegiadas, pero que hablaba español, que es algo rarísimo, muy, muy poco frecuente, y que yo en el momento, con un poco el entusiasmo de la situación y además del nerviosismo de estar viajando sola, lo tomé como impresionante, como una casualidad. Por supuesto, después me di cuenta que no era una casualidad, que era alguien que sin ser un funcionario directamente del Estado, al ser una persona que vive en Pyongyang, que puede vivir en China, cuando la mayor parte de los ciudadanos norcoreanos no puede salir del país, que hacía negocios para Corea del Norte, claramente en un punto es como, no un funcionario directo, pero alguien que trabaja para ese gobierno norcoreano. Bueno, esa persona estaba sentada al lado mío y hablaba español. Eso no es casualidad. Claramente no es casualidad. Tiene que ver con que yo estaba viajando sola, no estaba viajando con los controles habituales del grupo. Otra de las consultas dice, ¿las demostraciones de pruebas nucleares son métodos de negociación? Sí, los ejercicios nucleares son muchas cosas. En parte fue un programa nuclear que desarrolló Corea del Norte que tiene una lógica de supervivencia del régimen, es como el reaseguro. En gran medida hay una visión de, bueno, con un programa nuclear, Estados Unidos, sobre todo, no va a intentar derrocar al régimen. Entonces, por un lado tiene ese elemento, por otro lado, es un factor de legitimidad interno para la propia población norcoreana, y también es un factor de negociación. De hecho, si pensamos que Corea del Norte en 2017 completó su programa nuclear, y esto quiere decir que hizo un ensayo que le permitió, si se hace esa proyección, que le permitió confirmar que está en condiciones de golpear territorio de Estados Unidos y que tiene una bomba nuclear, y que tiene bomba nuclear, es decir, que podría atacar nuclearmente territorio de Estados Unidos, y después de ese gran ensayo se sentó a negociar con Trump, vemos que claramente tenía un elemento adicional, un elemento de más fuerza para poder negociar, que es lo que se ha hecho básicamente con el programa nuclear en instancias anteriores. Siempre ha funcionado como forma o de negociar algún alivio de sanciones o diferentes aspectos que permitan hacer otro tipo digamos, de vínculos de comercio con el exterior. Y en este caso, bueno, significó también que por primera vez un presidente de Estados Unidos en funciones se reuniera con el líder norcoreano. Entonces, sí, claro, sirvió como una negociación. En la práctica no fue concreta porque no hubo nada, no vemos que nada haya cambiado después de esas reuniones, pero sí, en un punto, Corea del Norte dejó de ser el Estado absolutamente paria que era, para que de repente su líder pudiese sentarse con el presidente de Estados Unidos casi a la par, lo cual es algo totalmente inédito y que ningún presidente de Estados Unidos antes había hecho. Muchos medios lo definen como el país más opresivo y peligroso del mundo. ¿Vos que estuviste allí, coincidís con esto o no? Bueno, no he estado en tantos otros países opresivos y peligrosos.
Sí diría que es uno de los más, digamos, los medios también están muy acostumbrados a hacer estos calificativos eh, muy extraordinarios porque, bueno, porque ayudan a entender un poco, no quiere decir que sean del todo ciertos. Sí es cierto que es uno de los, yo creo que es uno de los países, si no el más hermético, es muy opresivo y peligroso habría que definir para quién. Para los extranjeros no es peligroso en la medida que uno siga las reglas que se les imponen a los extranjeros, que están muy claras, que yo las cuento y que implican, bueno, ciertas reglas para entrar al país y para poder circular, sabiendo que uno es un extranjero en Corea del Norte. Entonces, que hay que seguir las reglas de ese país y sí. Y cuando no se siguen es peligroso y sí. Ahora, después, más allá de eso, no es un país peligroso para ir. Básicamente es menos peligroso que en otros lugares porque los extranjeros son moscas blancas en ese país. Están muy detectados, se los sigue muy de cerca, se sabe dónde están, no pueden circular solos. Entonces, no es peligroso en el sentido que sería peligroso otros países. La vía pública no es peligrosa. Nunca te van a robar en Corea del Norte siendo extranjero. En ese sentido no. Ahora, para los propios ciudadanos, bueno, es diferente, por supuesto. El nivel de control y de represión, sí, pero no es algo que uno vea en las calles. Entonces, yo te diría sí, pero entendiendo en estas dimensiones. Claro. Qué interesante el rol del Estado, ¿no? Porque el rol absolutamente paternalista que sucede allí en Corea del Norte y cómo se refleja en la actividad cotidiana, todo pasa por el Estado, ¿no? Sí, bueno, tenemos que pensar que es un país cuyo sistema estatal se forjó en gran medida con el modelo soviético. Entonces, el Estado, por supuesto, el Estado era un Estado centralizado que proveía los servicios y los bienes y los garantizaba a toda la población, por supuesto con accesos diferenciales. La igualdad en ese sentido es una deuda de cualquier país comunista, por más que en teoría sea así. Ahora, lo interesante es, y esto quizás no es tan conocido, que Corea del Norte hoy sigue teniendo un Estado a cargo de todas las actividades, sin embargo, desde los años 90, en los que hubo una hambruna muy grande después del colapso de la Unión Soviética, justamente, ese sistema centralizado colapsó. ¿Qué quiere decir? Que el Estado dejó de estar en condiciones de proveer lo que proveía antes y en gran medida los ciudadanos tuvieron que empezar a garantizárselo por sus propios medios. Y en esos 20 años más o menos, desde mediados de los años 90, empezó a crecer una clase comercial ligada al dinero, serían los nuevos ricos de Corea del Norte, una especie de burguesía ligada al dinero, que empezó a jugar un rol muy interesante en la economía y que empieza a desarrollar actividades que antes estaban solo en manos del Estado. Entonces, sobre todo en Pyongyang, podemos ver que esa idea de que el Estado se hace cargo de todo tiene algunos matices también, no es tan así. Eso no quiere decir que el Estado formalmente no siga a cargo. No existe la propiedad privada y ninguna de esas actividades privadas o pseudo privadas funciona formalmente, legalmente como privadas. Están bajo el paraguas del Estado. Pero esa economía pseudo privada o pseudo de mercado más o menos explica el 30 o 40% de la economía. Entonces tiene un rol, está muy vinculado al contrabando con China. Ahora es una incógnita porque la frontera con China está cerrada y eso en gran medida, ese flujo de bienes está mucho más cortado, pero es un fenómeno interesante y que si crece un poco más puede explicar, y de hecho está explicando muchos cambios que se producen sobre todo en la capital, en Pyongyang, y que explican también un nuevo factor de apoyo de Kim, que es esa élite con nuevos beneficios y esta nueva élite del dinero. Diego Escobar pregunta, dice, ¿crees que el último paseo por las montañas está conectado con esto último que pasó? No, en general cuando van a la montaña que es Paektu, que es la montaña sagrada, es sagrada para las dos Coreas, pero además el relato de la propia familia de los Kim sitúa ahí el nacimiento del segundo Kim, sitúa al primer Kim como en esa montaña durante la resistencia japonesa, o sea,
le otorga un valor simbólico para Corea del Norte, más allá del que tiene para las dos Coreas, que lo que hace es que cualquier visita de un Kim a ese monte, al monte Paektu, refuerce la afiliación y refuerce la línea de legitimidad con los Kim y con la historia de los Kim. O sea, es mucho más simbólico que otra cosa. No tiene que ver con la salud, sino tiene que ver más con la propaganda y con el refuerzo de la legitimidad de la sangre y de la familia Kim que con el episodio de salud. Qué interesante estos dos conceptos de trabajo y ocio, cómo se administran allí en Corea, ¿no? Sí, porque el ocio en general no ha formado parte de la vida diaria de los norcoreanos, bueno, en toda su historia contemporánea. El ocio es en gran medida una de las políticas de este Kim. Y el ocio tiene que ver con que ha desarrollado una política vinculada a cierto esparcimiento para la élite, sobre todo para la élite de Pyongyang y en segunda instancia de Wonsan, que es una ciudad en la costa este, una ciudad costera de playa, y este Kim desarrolló bastante infraestructura vinculada con el entretenimiento, con el ocio para esta élite, porque obviamente tiene claro que si bien se presenta como un líder que quiere mejorar las condiciones de vida de la población norcoreana, que son muy malas, puntualmente sabe que tiene que mejorar la vida de la élite sobre todo que está en Pyongyang. Y en gran medida esto, que es una novedad en Corea del Norte, que es una modernización en cierto punto de Corea del Norte, es una política que desarrolló él en estos últimos 8 años. Y es interesante porque uno puede ver muchas cosas que resultan en gran medida contradictorias con la imagen que tenemos de Corea del Norte, como por ejemplo ir a visitar un parque acuático, que es algo inesperado, que uno no imaginaría ir en Corea del Norte, y sin embargo ese parque acuático fue inaugurado por el propio Kim, y hay una foto de Kim, y es un orgullo en cierto punto, entonces tiene un cierto carácter político que uno nunca le otorgaría a un parque de diversiones. Y sin embargo lo tiene por esto, porque detrás, de hecho, el turismo mismo es una política que muy fuertemente está desarrollando este Kim. Sí, el turismo, porque además significa entrada de divisas para el país en una situación en la que siempre necesita divisas de donde sea. Pregunta, ¿cuántos dólares cuesta ingresar a Corea del Norte? Un paquete, decís, para entrar. Sí. Mira, puede variar, yo ahora no me acuerdo bien, pero no es barato en el sentido de que, así como, no sé, uno piensa quizás no va a Vietnam y es más barato que ir a otros lugares, o va a ciertos países y resulta más económico. Corea del Norte no es más barato. No es más barato para nosotros, pero porque a nosotros se nos aplica un tipo de cambio, que es el tipo de cambio oficial, que es muy diferente del tipo de cambio real. Pero calcula que lo mínimo y entre 600 y 700 euros hacer un paquete chiquito que son esos 3 o 4 días. O sea, no es imposible, pero es caro. Y si uno piensa que, por ejemplo, va desde América Latina, desde Argentina, que es el viaje, que es quedarse en China, es ir ahí, bueno, bueno, depende obviamente de cada uno, pero no es tan fácil ir ahí, no es un país barato. El beneficio quizás es que cuando uno está ahí no se gasta mucho porque no hay mucho en que consumir más allá de lo que uno tiene pago, porque ese paquete incluye todo, incluye las comidas, muchas bebidas, las bebidas son baratas, pero siempre hay que pensar que uno va con moneda, con divisas, que tienen un precio que era 100 a 1, y en el mercado cuando esa divisa ingresa vale 8.000 a 1. O sea que lo que uno lleva como divisas cuando entra en el sistema norcoreano tiene un valor mucho más alto que el que significa para uno. Últimas consultas y te voy a ir liberando por el tiempo que nos has otorgado en el día de hoy. Dice, el líder, hay dos preguntas en una. Si no hay descendencia familiar, ¿qué sucede? Y si el líder necesariamente tiene que ser hombre. Bueno, no lo sabemos. En realidad, hasta ahora, la sucesión en Corea del Norte fue de padre a hijo y de padre a hijo varón. Eso es lo que conocemos hasta acá. Y no hay un mecanismo oficial de sucesión por el cual nosotros podamos saber cómo va a ser.
no hay un vicepresidente que pueda asumir automáticamente. A lo sumo lo que tendría que pasar es que este Kim nombre oficialmente un sucesor, como pasó en los casos anteriores. Entonces, que la sucesión quede saldada porque él lo hace. Por supuesto que si fuera un Kim, la estabilidad estaría garantizada automáticamente porque la legitimidad es inmediata. Es un Kim, no hay nada que discutir de por qué asumiría. Ahora, él es joven, tiene 36 años y sus hijos son jóvenes y no estarían en condiciones de asumir. Por eso se especuló tanto que aunque pudiera ser la hermana. No existe un antecedente de que una mujer, ni siquiera haya asumido el poder, de que una mujer haya tenido alguna forma de poder en Corea del Norte. La hermana fue ganando poder y fue ganando influencia, pero no está claro si, por ejemplo, la jerarquía militar, que es muy vieja, son personas grandes, con una mentalidad muy paternalista, muy masculina, aceptarían a una mujer, o si el hecho de que sea una Kim significa que automáticamente la tienen que aceptar. Probablemente abriría un factor de incertidumbre si pasa sin que sea oficialmente designado el sucesor. Si Kim designa un sucesor, bueno, si abre él la línea femenina, la rama femenina, si la hermana es una regente de sus hijos, eso lo tendremos que ver. Pero en la medida que no es un sucesor, es un tema de incertidumbre y de potencial inestabilidad. Una pregunta de EI Editor, y tiene que ver, me parece, con una mirada más nuestra, pero dice, en el día a día, ¿pudo hablar con hombres o mujeres en la calle y si le pudieron contar algo sobre su felicidad? ¿Son felices? O sea, es que es una pregunta que me hacen muchos, si son felices, que es raro porque creo que no es una pregunta que uno se hace respecto de, no sé, en Costa Rica, ¿son felices? O en, no sé, en China, ¿son felices? Y sin embargo, si los norcoreanos son felices es una pregunta con la que me he topado en muchas situaciones y es muy difícil de responder, porque ¿cómo sabe uno si un país es feliz? Yo lo que podría decir es, la idea de felicidad que nosotros tenemos se basa mucho en poder elegir, en tener ciertos deseos y en poder hacer cosas para satisfacerlos, en tener cierta libertad para poder hacer eso. En esos términos, y bueno, en la medida en que no hay una libertad tal como para hacer lo que uno quiere y gran parte de la vida está muy regulada, bueno, ese sentido de felicidad quizá diría que no. También diría que la élite en Pyongyang goza de muchas más libertades y de muchos más accesos que el grueso de la población, entonces quizás son un poco más felices que el resto. Y después que también hay que es interesante incorporarlo a la visión que tenemos sobre Corea del Norte, o que no tenemos, que es que también existe vida diaria, vida cotidiana relativamente normal. No relativamente normal para nosotros, pero relativamente normal en los parámetros de cómo se vive en Corea del Norte. Y en esos momentos de vida cotidiana probablemente sí hay situaciones de cierta felicidad, porque también son personas, no son máquinas, soldados, autómatas que viven y simplemente reproducen. Hay algunos márgenes para cierta forma de vida bastante aburrida y bastante monótona. Entonces, si tuviera que responder, daría eso, es difícil decir sí o no. Pero también es interesante que nos preguntemos eso sobre Corea del Norte y no nos lo preguntemos tanto sobre otros países. Es verdad, es verdad. Respecto a COVID-19, digo, se conoce poco, ¿no? De cómo están llevando el tema. Sí, bueno, lo que se conoce es lo que dice Corea del Norte, que declara que no hubo ningún caso de contagio. Sí que se testearon a personas, pero que no hubo casos de contagio, y eso es lo que informa a la OMS, y la OMS dice en Corea del Norte no hay casos de contagio. Es improbable porque por el ingreso, la relación que tiene con China, por la frontera, por el ingreso de chinos, pero la verdad es que eso es difícil saberlo digamos, a menos que se pueda hacer una misión independiente, que no es algo que sea posible, tenemos que tomar lo que dice Corea del Norte. Puede ser que no haya un brote grande, lo cual sería un problema dado el sistema de salud en el país. Puede ser que no haya un gran brote, pero sería raro que no haya ningún caso. No hay otros países vecinos a China que no hayan tenido ni un caso. En todo caso puede ser que lo hayan logrado controlar, pero bueno, por ahora lo que sabemos es eso. Florencia, ¿qué experiencia te trajo tu nuevo libro en lo personal?
Y primero que estar hablando sobre Corea del Norte con un montón de personas, que es algo que nunca se me hubiese ocurrido porque era un tema muy marginal. Y no lo digo ahora en esta situación, justo esta semana y la semana pasada, estos últimos días, obviamente fue un tema súper popular, casi que capaz de competir con el coronavirus, pero bueno, desde que salió el libro, eso, de repente estar hablando con personas, con muchas más personas de las que se me hubiese ocurrido sobre Corea del Norte, y encontré que hay mucho más interés y mucho menos prejuicio, y me refiero a prejuicio no en el sentido de defender o no un régimen totalitario, sino de tratar de entender un poco mejor cómo funciona para no asignar simplemente a ese país el carácter de locura o de país raro, cerrarlo y tirar la llave. O sea, tratar de entenderlo para poder tratar de entender cómo vive y cómo reacciona. Eso creo que es lo más interesante de todo, más allá de las satisfacciones personales del libro. ¿Dónde se consigue el libro? Bueno, si hubiese librerías abiertas, en cualquier librería. Como no Bueno, hay pero muchas se pueden librerías, pedir por sí, internet, ¿eh? hay muchas que hacen delivery. Y ahora durante las últimas 2 semanas de abril y durante mayo está en ebook, que de hecho está muy, muy, muy barato, porque acordamos con la editorial que fuese así durante la cuarentena para que pudiese ser más accesible de leer, o sea que está como muy buen, el precio mínimo al que puede estar un ebook. Pero bueno, depende también en cada ciudad qué librerías están haciendo delivery y bueno, y que tengan ejemplares todavía, pero más o menos con eso, yo creo, si no, bueno, el ebook es una buena salida ahora en esta situación. A diferencia de lo que es normalmente, que no se lee tanto en ebook, en esta situación me parece que sí. Y lo bueno es que incluye todas las fotos, que yo puse más de 100 fotos en el libro, y eso también se puede ver en el ebook bien, o sea que no es una versión eh, menor respecto del papel, más allá de que obviamente es lindo verlo en papel, pero el ebook está bueno, se ve muy bien. Seguro, es un hijo, una creación. Para cerrar, nuestro programa se llama Sujetos de Derecho. Habiendo analizado esta situación de Corea del Norte y a modo de tu definición, ¿qué significa en lo personal ser sujeto de derecho? ¿En Corea del Norte? Pongámosle Corea del Norte y después me lo definís En Corea del para Norte, vos. en Corea del Norte creo que no, es una discusión que no se puede tener porque los derechos, eh, no quiero decir no existen directamente, pero bueno, casi, sí. Los derechos son muy limitados y probablemente están sujetos a un montón de regulaciones que valen más y que se imponen más y tienen más fuerza que los derechos de los individuos. O sea que el derecho que nosotros conocemos no existe, existen leyes allá, pero no es lo mismo. No hay sujetos de derecho. Y después yo creo que en una expresión mucho menos, digamos, vinculada a la ley en sí, creo que ser sujeto de derecho es tener la libertad de poder decidir, de poder hacer una vida en la medida en que, por supuesto, no interfiere en las de los demás, pero yo creo que el componente de la libertad es fundamental. Por eso digo eso de Corea del Norte y por eso creo que podemos estar hablando de esto. Me parece que sí, que es una de las definiciones, por lo menos, que a mí me resulta más interesante porque me parece que ayuda a explicar mucho de la vida diaria, más allá del derecho formal. Florencia Grieco, muy amable, gracias por esa descripción clara, concisa, nos hiciste viajar literalmente a Corea del Norte. Muchas gracias por tu tiempo y por tu predisposición. No, ustedes, y bueno, en estos tiempos poder viajar, aunque sea desde el living de casa, Ah, bueno. siempre es entretenido, así que me alegro.